Jennifer, just for us, you were muted. I'm sorry for that little bit. I didn't want to interrupt you, but yeah. Oh no, en mute, thank you. Okay, so voy a empezar de nuevo. Hola a todos, yo soy Jennifer Mesa. Hoy estoy con Samuel Smith y Patricia Castañeda de World Relief y hoy vamos a hablar sobre la carga pública y cuáles son los beneficios públicos considerados carga pública, cuáles no son y cuál es la diferencia hoy. Estamos viendo ahorita con el coronavirus y hay bastantes recursos de COVID-19, entonces queremos aclarar esto para la comunidad. So thank you for that correction. I'm no longer on mute. Can you please introduce yourself, Sam? Yes, so like Jennifer said, my name is Sam Smith. I'm the Managing Attorney and Director of Immigration and Legal Services with World Relief Spokane. Buenas tardes, mi nombre es Sam Smith y yo soy, como dijo Jennifer, el director del Departamento de Inmigración de World Relief en Spokane y hacemos servicios de inmigración. Muchas gracias. Patricia nos va a estar ayudando hoy con haciendo el intérprete. Sí, tengan un poquito de paciencia, que a mí las cámaras me dan un poco de nervios. Sí, no te preocupes. So again, thank you so much for being with us here today, Sam. We really appreciate your time. And yes, we're experiencing a lot of confusion around public charge and what is public charge. Can you give us an explanation on what is public charge and what people should know about it? Yeah, of Buenas course. tardes. Oh, do you want me to translate that, Jennifer? Sí, por favor. Buenas tardes. Estamos aquí hoy para hablar lo que es la carga pública. Sam nos va a estar ayudando explicándonos qué significa la carga pública y cuáles son, cómo afecta a la comunidad. And of course, I'd love to. First, before I get started, I just want to say that anything I am saying today is not specific legal advice. And so each case is very different. So if you think something I say applies to you, or you have questions, please reach out to me or another immigration practitioner to talk about your case specifically. Por supuesto que estoy dispuesto a conversar sobre lo que es la carga pública, pero primero me gustaría aclarar que nada de lo que diré hoy es una recomendación legal para ningún caso en particular. Todos los casos son diferentes y tienen datos particulares. Y si usted cree que algo que se dice aplica a usted, por favor, contáctenos con preguntas. And so public charge, it's a classification that the government is using, and it's for people that either are applying to enter the United States or people who are applying to adjust their status or get their green card. Básicamente la carga pública es una prueba o una clasificación que el gobierno está usando para determinar si alguien que está solicitando un estatus como tarjeta residencia permanente pueda ser probable que dependa de los beneficios públicos en el futuro. In public charge, it essentially means that the government thinks that someone is more likely than not to receive certain public benefits within a 3-year period. Y básicamente significa que una persona puede tener la tendencia o poder solicitar por algún beneficio del Estado y ser una carga pública en un periodo de 3 años después de su admisión. And the viewpoint that they use is to look at the whole person. They call it totality of the circumstances. And while they are concerned with the receipt of benefits, they look at more than that. La carga pública, aunque ellos piden toman en cuenta que la persona tenga acceso a algún beneficio público, no es solamente eso, ven todos los agravantes para tomar una determinación. They also look at factors like age, health, family status, your financial status, and your education and skills. Ellos están preocupados para los que reciban los beneficios, pero ven en factores como la edad, el estado de salud, el estatus familiar, los bienes y la situación financiera y su educación o las habilidades para determinar si esta persona sería considerada una carga pública. Okay, thank you. Y quiero anunciar que si tienen alguna pregunta, nos pueden hacer preguntas ahorita por Facebook o nos pueden mandar preguntas después o agregar al post. Ahorita estamos haciendo el Facebook Live, pero por favor envíen sus preguntas.
So that's a lot of information summed up. And I think that what the confusion is that it can be, it's very general. So how do people know if they are if they're at risk of triggering a public charge? Eso es mucha información lo que nos acaban de decir y queríamos específicamente saber cómo alguien cree que puede ser considerado una carga pública. Yeah, and that's a great question. And so first, like I said, you really only need to be concerned about public charge if you are, applying for admission, for entry into the country, or applying for a green card sometime in the near future. Es una excelente pregunta. Básicamente, usted solamente tiene que preocuparse para ser considerado una carga pública si usted está pensando en hacer alguna aplicación para estatus, para entrar al país y para solicitar una residencia permanente. Of course, there are some categories of immigrants where the public charge does not apply to you. Por supuesto que hay algunas categorías de servicios de la carga pública que no aplican a usted. So if you came to the United States as a refugee, or if you have received asylum status, or you are a Cuban and you are adjusting under the Cuban Adjustment Act, you do not have to worry about public charge. Usted no debe preocuparse por ser una carga pública si usted entró al país como cubano con la ley de ajuste cubano, como refugiado o como asilado. Additionally, if you are applying for protection, under TPS, or if you're applying for DACA, that is not something that you have to worry about either. Adicionalmente, si usted aplicó por el beneficio del TPS o por DACA, usted no debe preocuparse para ser considerado una carga pública. Now, so far I've talked about benefits that you need to be concerned about, and so I want to talk about what benefits in particular the government is concerned about. En este momento le hemos comentado los beneficios por los que usted no debe preocuparse, pero ahora vamos a hablar de los beneficios que aplican a lo que es la carga pública. And first, I want to say generally, if you are someone who needs to be concerned about public charge, you're not going to be eligible for a lot of the programs that they are considering. Queríamos decir principalmente que generalmente si eres alguien que puede ser considerado una carga pública, a veces no eres elegible para la mayoría de los programas en los que el gobierno se está enfocando y se está preocupando. But the specific benefits that they are concerned about is SSI, Supplemental Security Income, Temporary Assistance to Needy Families, TANF. Do you want me to continue, Pat, or do you want to? Yes, because Okay. I have You them have it. listed. Okay. General cash assistance from the state, Medicaid for long-term institutionalization, Medicaid generally, SNAP, formerly called food stamps, and then Section 8 voucher programs and rental assistance. Los beneficios por los que debemos preocuparnos son el ingreso de seguridad suplementario con sus siglas en inglés SSI, la asistencia temporal a familias necesitadas con las siglas en inglés TANF, que es TANF, la asistencia general del Estado o ayuda en efectivo como cash assistance, los programas de Medicaid sobre la institucionalización del largo plazo, los programas de nutrición suplementaria y asistencia en inglés SNAP, que anteriormente era el food stamp o las estampillas de comida, y los programas de la sección 8 para ayuda de vivienda y los vouchers de ayuda de vivienda también de la sección 8. And I want to say, if you have just heard me say a benefit that you receive or that you could qualify for, and that scares you a little bit, I just want to say, please don't stop receiving it until you have talked to an immigration professional, and please talk to someone to see if you are eligible to, or if you can receive it without having to worry about affecting your immigration status. Okay, con esto dicho, con la lista que les acabamos de dar de los programas
que afectan y por los que debemos preocuparnos para hacer una carga pública, por favor, si usted piensa que usted califica en esto, comuníquese con un abogado o algún practicante legal para que le dé información y le diga si eso de verdad afecta a su proceso legal de alguna manera. No los cancele sin, por favor, antes confirmar, puede llamarnos a nosotros o a algún otro abogado o practicante legal. And there are some programs that just do not count for public charge. They just, as a rule, are not. You don't need to be concerned about receiving these benefits. Igualmente hay otros programas que no son considerados en cuanto a lo que puede ser una carga pública. Usted no se debe preocupar de los siguientes programas. And that's, emergency medical assistance, disaster relief, school lunch or school breakfast programs, Head Start, the child health insurance program, or the earned income tax credit or child tax credit. You do not have to worry about receiving those benefits. De nuevo, no se debe preocupar si usted recibe estos beneficios, como lo son la asistencia médica de emergencia, la asistencia de desastre, lo que son los almuerzos o los desayunos escolares, los cuidados adoptivos o los orfanatos y las adopciones, el Head Start, el programa de seguro de niños y los créditos de impuestos de individuos de niños. And lastly, just for this little section, for certain Medicaid programs, like for children under the age of 21, or for Medicaid benefits received during or immediately after a pregnancy, that does not count for public charge. You do not have to be concerned about if you receive those benefits, your children do. Y también queremos agregar otro beneficio que no califica como carga pública, es si usted recibe Medicaid por condiciones de emergencia para niños menores de 21 años y los beneficios recibidos durante o inmediatamente después del embarazo. Está dentro de las excepciones. Thank you so much for going over it's a lot of useful information. Right now with COVID, a lot of families are experiencing unemployment. There's risk to going back to work, to sending kids to school, and a lot of families have lost work hours or their jobs. So is there a difference right now with COVID-19 funds, since they're federal funds going directly to cities and to local organizations? How can people access them if they are in the process of applying for their green card? Is there a difference? Is it a different public charge? Yeah, and sorry. Estamos preguntando ahora que en estos momentos que estamos durante la pandemia y con la cuarentena y con el COVID-19, queríamos saber, algunas personas han accedido a recursos por el COVID-19. Queríamos saber si eso tiene alguna repercusión en el proceso legal y si los beneficios que obtenemos durante el COVID-19 y por el COVID-19 son considerados una carga pública. Yeah, and so first I do want to acknowledge, we are doing this, remotely because of COVID-19, and it's great that we can, but we are in a very serious public health crisis right now. Quería decirles que, bueno, estamos haciendo esto vía virtual precisamente por la pandemia y por la cuarentena y el proceso de salud que estamos viviendo. Y, bueno, vamos a darles alguna información sobre los beneficios en cuanto a la carga pública por el COVID-19. And so I want to be very clear that testing, treatment, and preventative care, if a vaccine comes out of COVID-19, it will not be considered for a public charge determination, even if it's provided under Medicaid, under a program that would otherwise be considered. Anything related to COVID-19 testing, treatment, and preventative care is not considered. Queríamos recalcar que ninguno de los recursos que las personas obtienen por problemas del COVID-19 no son considerados carga pública, como las pruebas de COVID-19, los tratamientos y cuidados preventivos por el COVID-19, no son considerados en ningún caso
como determinación de carga pública, aunque sean proveídos por Medicaid o alguna otra organización que provea esos beneficios. And I also want to say that if during this time, if during COVID-19, you have been laid off, you have trouble with childcare, and you have used some of these benefits during this time, the government has said that they will take this whole context into account, that they will consider the fact that we were in the middle of an unprecedented global pandemic when performing a public charge determination. De nuevo queremos recalcar que si usted por cuestiones de la pandemia ha tenido que recurrir a servicios de desempleo o a servicios de cuidado de niños o algún otro beneficio, el gobierno ha dicho que ellos determinan que porque es una pandemia que está afectando y es un tiempo absolutamente imprecedente, estos no serían considerados como carga pública. And to go, more to Jennifer's question, there's a lot of money out there, and it's hard to tell, if it will, count towards the public charge. But generally, the rule would be is if you qualify for some of these emergency funds, that it's not going to count against you. There's like the pandemic EBT from the state, and like I said, school nutrition programs. Those are not going to count against you. But again, if you have any questions, please ask before rejecting the funds. Okay, respondiendo un poco más a la pregunta de Jennifer, ninguno de los beneficios que serían beneficios de emergencia provocados por la pandemia, por el coronavirus COVID-19, son considerados que usted los está obteniendo y está siendo una carga pública. Entre ellos podríamos nombrar las estampillas de comida de emergencia, como el EBT de emergencia, los programas de nutrición, inclusive el cheque de estímulo y el desempleo en estos momentos no son considerados una carga pública. Great, thank you. And we have received a lot of questions from our community that are concerned if they can apply for that pandemic EBT, or what would it look like if they're applying for unemployment? And unemployment is a little bit different since it's more of an insurance base, and it's not really. Would that be considered a public charge? I guess I should ask that officially. So I know. Yeah. Okay. Nosotros hemos recibido muchas preguntas, específicamente diciendo de nuevo que si aplicamos por el EBT de emergencia o las estampillas de comida de emergencia o por el desempleo, podríamos ser considerados una carga pública y eso nos afectaría en el proceso de inmigración. Yeah, and to be very clear, if you qualify for unemployment benefits, you can receive those without any concern. It's an insurance program that you are paying into to then receive in times like this. So that is not something that is considered in a public charge. De nuevo, el desempleo, el que usted cobre los beneficios de desempleo no afectan para nada su proceso de inmigración y el que usted sea considerado una carga pública. Esto es un seguro el cual usted paga cuando está trabajando y es parte de sus beneficios y no le afecta en su proceso de inmigración. And also with the pandemic EBT from the state, that is considered disaster relief. And since it is disaster relief, that is something that is not considered in a public charge determination. So if you can apply for pandemic EBT, I would encourage you to do so. Y de nuevo, el EBT de emergencia, que si usted califica para ese beneficio y lo necesita, de cualquier manera puede solicitarlo, no hay ningún problema porque está considerado como un beneficio de asistencia en tiempo de desastre y no le afecta en su proceso de inmigración y no es considerado una carga pública. Thank you for clarifying that. And for example, with Gracias por clarificar eso. We've received also questions on rental assistance and mortgage assistance. These are also specific to COVID-19, and they're considered relief funds for the city and for the county. Would you recommend that families apply, or if they do apply, should they include this into their green card application? Yeah, and so again, sorry, yes. Mm-hmm. Y hemos recibido también preguntas sobre las ayudas
de renta, asistencia para las rentas, que si las personas califican y pueden solicitar ese beneficio, eso podría afectarles como en su proceso de inmigración y serían consideradas una carga pública. Yeah, and so it really depends on the source. And so if it is related specifically to COVID-19, if it is funds because of the pandemic that is available, that's generally going to be considered disaster relief. And that's not going to be something that is going to be considered in a public charge determination. Where you need to be concerned. So, yeah, go. Yeah, en la parte, tenemos que estar claros que todos los beneficios, de nuevo, que usted obtenga por asistencia de desastre, que es en este momento una pandemia, no son considerados carga pública. Todos los fondos que vengan de organizaciones gubernamentales o privadas para asistencia en estos tiempos no serían considerados carga pública. The funds, again, just the funds that you would be concerned about is if it was related to Section 8 or like that sort of program. But if it's COVID related funding, it's going to be disaster relief, and you, again, if you qualify, you should apply for that. Los beneficios de asistencia de renta que podrían afectarle en su proceso de inmigración y se consideraría como una carga pública son los beneficios que vienen desde la sección 8. Lo que habíamos comentado antes, que eran los vouchers y las ayudas de asistencia de renta de la sección 8. Lo demás, de nuevo, es considerado como una asistencia en tiempos de desastre y no sería considerado una carga pública. And of course, with everything I'm saying today, if you are receiving any of these assistance programs and working with an attorney in the future to apply for your green card, still let them know, just so they can be mindful of any assistance you have received. They can give you the best advice possible. Es importante recordarles que si usted está recibiendo alguno de estos beneficios y usted empieza su proceso de inmigración y solicitar su tarjeta de residencia, por favor comuníquele al abogado o al practicante legal con el que está haciendo el proceso para que ellos sepan todo lo que usted solicitó y puedan darle una mejor recomendación para que su proceso sea lo más fácil y efectivo posible. Great, so this is just like keeping track of what you have done in the country. So for example, when I was applying for my citizenship, I had to list all the addresses where I had previously lived. So it's just like a process and keeping track of what you've done in the country. Sí. Is that how you Básicamente, lo que se recomienda es que usted mantenga como un récord de todo lo que ha hecho, de todos los pasos, todos los beneficios y todas las acciones que ha tomado mientras ha estado en el país para cualquier proceso de inmigración. Yeah, it's just helpful. I'm never annoyed at a client of mine who has more records than I need. It's always just when we're trying to find all the records that are hard to find. Es recomendable. Usted puede mantener la mayor cantidad de datos posible y la mayor cantidad de récords posibles. Los abogados y los practicantes legales nunca le dirán que no porque usted tiene mucha información. Ellos aprecian, mientras más información, más fácil es el proceso y más tienen ellos para hacer su caso. Good lesson learned. I think everybody should keep all of this documented, then we know what to bring when we have these consultations. So good. Thank you so much for clarifying that. We really Muchas gracias por clarificar eso. Y es bueno que mantengan todos sus documentos cuando vengan a hablar con un abogado. Yes, we really want to stress and inform everybody here in our community that they can get tested for COVID, they can have treatment for COVID, and they can seek local resources related to COVID-19, just so everybody can be healthy. So we want to make sure that everybody has the correct information and that they access these resources during this time. Queremos de nuevo recordarles y confirmarles
que los recursos que ustedes obtengan por asistencia de desastre, como son las pruebas para el COVID-19, los tratamientos, los cuidados preventivos, no son considerados en caso de determinación de carga pública, aunque los provea alguno de los organismos legales. Siempre son ayudas y apoyos de desastre. Yes, exactly. We need everybody to be healthy, get tested, and know what their resources are. Tenemos, sí, por favor, queremos que todos se cuiden, tengan sus pruebas del COVID-19 y sepan cuáles son sus derechos. So, Sam, los recursos. Another question. If somebody wants to get more information on or apply for their green card, or they're in the process of, getting a family relative's admission into the country, can they contact you? What do you recommend? Can they contact you, your organization, to get more information on, how to do that during this time? Yes, we of course. Sam, queríamos saber sobre si alguien quiere hacer el proceso de inmigración, si quieren solicitar su tarjeta de residencia, si quiere cambiar su estatus o quiere solicitar algún familiar, ¿cómo podríamos comunicarnos con ustedes en este tiempo virtual? Yeah, and so we would love to, see everyone. Our Immigration Legal Services Department, we're a lower cost legal service provider. We're a nonprofit, and we can talk with you, no matter what your status is, even if you don't have any immigration status. We can help with green card applications, work authorizations for your citizenship, if you're petitioning for family members. We also provide consultations just to see if you do have immigration options. We can also assist victims of crime or domestic violence and pursue potential other humanitarian forms of immigration relief. And as a plug, if you are ready to apply for citizenship and you are currently receiving assistance that you qualify for, so food assistance, Apple Health, we may be able to help you apply for free. Okay. Nosotros somos una organización sin fines de lucro y nuestro departamento de inmigración les puede proveer servicios de bajo costo. Podemos conversar con ustedes sin importar su estatus o si no tiene un estatus. Por favor, llámenos para hacer una consulta. Le podemos ayudar solicitando la residencia permanente o los green card, permisos de trabajo, ciudadanías, peticiones de familiares. También podemos ayudarle a aquellas personas que han sido víctimas de crímenes o de violencia doméstica o cualquier otra medida humanitaria que le ayude a obtener una legalidad en el país y un proceso de inmigración. Si usted está listo para aplicar con la ciudadanía o algún proceso de inmigración, o está recibiendo en estos momentos estampillas de comida, los food stamps, el seguro de Apple Health o cualquier beneficio de SSI, le podemos ayudar sin cobrar por el proceso. And if you, so at World Relief, we provide more than just legal services, though our other programs are limited in who they can serve. And so if you have a green card or you have already become a citizen and you receive certain benefits, we have an employment department that can help you find a first or a new job. They have some employment training and they have good connections in the community. Okay. Si usted tiene la tarjeta de residencia permanente o es ciudadano, nosotros en World Relief ofrecemos más que los servicios de inmigración. Tenemos ciertos beneficios como ayuda a conseguir empleo. Si usted está buscando un empleo, nosotros le podemos proveer cierto tipo de entrenamiento y tenemos conexiones con empresas en la comunidad. Pero para calificar por esos servicios, además de la situación legal, existen otros beneficios y otras calificaciones que si usted nos llama le podríamos informar de qué se trata. Pero si quiere conseguir un empleo, llámenos por favor. And also, I just want to say, if you know of someone or if you have recently been granted asylum status, so you have been given that status, we would love to talk with you because World Relief generally may be able to provide
more comprehensive services, and immigration legal services, we will be able to help you with your green card application after 1 year for free as well. Okay. Adicionalmente, si usted le han aprobado el asilo o conoce a alguien que le han aprobado asilo, por favor, refiéralos a nosotros, porque nosotros le podemos proveer otros servicios a las personas que tienen asilo político. Los podemos ayudar a solicitar su residencia sin ningún costo y también a conseguir empleo, y ofrecemos otro servicio a personas que tienen asilo, que es la relocalización. And I just want to say, just to be very clear, if you have any questions about what was said today, if you have any concerns, if you think something may apply to you, please do not hesitate to reach out to our office or other immigration practitioners in the area. If you qualify for benefits, and it will not, if you qualify for benefits, we want to make sure that you are making the right choice for you and your family in regards to receiving those benefits. Ok. Por último, si usted tiene alguna pregunta o piensa que algo de lo que hemos dicho aplica a usted, por favor, contáctenos. Si usted tiene, es elegible para algún beneficio o está ya aplicando por algún beneficio, nosotros queremos darle la mejor recomendación y apoyarlo en lo que podamos. And I've said contact us a couple times. There's a couple different ways that you can do that. You can either... Hemos dicho que nos puede contactar de muchas maneras. You can text us at 509-381-0832. That's 509-381-0832. You can call us at 509-321-0327. And you can email us at ilsspokane@wr.org. Okay. Y finalmente nos puede contactar por texto al 509-381-0832. De nuevo, nos puede enviar un texto al 509-381-0832 o nos puede llamar al 509-321-0327. Y nos puede enviar un email al ilsspokane, ilsspokane @wr.org. Yes, and I just want to verify that we have sent over some families to World Relief, and just last week we had one community member that was looking to get citizenship, and I was just told that they were able to apply to your program right now that has no cost for citizenship. So it's really amazing. If you are eligible for your for citizenship right now, take advantage, call World Relief, and you may be able to get it done for free. It's amazing. Queremos decirle que Latinos en Spokane recomienda World Relief para el proceso de ciudadanía. Y en estos momentos, si tienen algún beneficio como el Apple Health o beneficios de comida, el proceso es totalmente gratis. Entonces, tome ventaja de este beneficio y comuníquese con nosotros. Thank you very much, Jennifer. Yeah, thank you. And just to clarify, what is the rate for the consultations if somebody has a question? Queríamos preguntar cuál es el costo de una consulta si alguna persona tiene una pregunta. Yeah, so our consultation is $85, and that's for an hour to meet with an immigration practitioner to tell them your situation, to get your questions answered, and oftentimes, time afterwards for us to research into your situation to give you the best possible advice. Okay. El costo de las consultas es de $85 y esto es por una hora para entrevistarse con alguno de los practicantes legales y hacer todas las preguntas que usted tenga. Y muchas veces esa hora además incluye que ellos hagan algún tipo de chequeo de información para darle la mejor recomendación para su proceso particular de inmigración. Yeah, another thing I'd like to just stress is that
In case families cannot pay for any of these rates, we can work around that. Latinos in Spokane works with the Spokane Immigrants' Rights Coalition, and they offer funding for families that aren't able to make payments for their legal consultation or legal services. And we've collaborated a lot with both CIRC, or Spokane Immigrants' Rights Coalition, and World Relief. But we really want to stress that these services are available, and we want everybody to be able to access immigration services with World Relief or and also with Spokane Immigrants' Rights Coalition. Yes, let's take advantage of that opportunity for citizenship. Nos gustaría decirles por último que Latinos en Spokane está interesado en apoyar a la comunidad hispana en Spokane, y si usted necesita los servicios y necesita solicitar una cita o una consulta con World Relief, nosotros en Latinos en Spokane y también CIRC, que es el Spokane Immigrants' Rights Coalition. Immigrant Rights Coalition. Les podemos ayudar con el costo de la consulta. Entonces comuníquese con nosotros y si usted califica, pues le podemos ayudar también a que le podamos pagar la consulta. And I just want to say how grateful I am, to Latinos in Spokane for the time right now to be able to talk to the community, but also for the work that you do every day for the people in the Spokane area. Sam quiere agregar que estamos muy agradecidos por el servicio que hace Latinos en Spokane en la ciudad y también el trabajo y la colaboración que hemos tenido. Latinos en Spokane es una gran organización que hace un muy buen trabajo para apoyar y empoderar a la comunidad hispana en Spokane. Thank you, Sam. And I got my citizenship at World Relief too, so I am one of your clients. Muchas gracias, Sam. Y yo soy uno de los clientes de World Relief. Yo obtuve mi ciudadanía por medio de World Relief en Spokane. So we got 2 questions from our community. Veronica is asking if immigrants can apply to food stamps. Yeah. Verónica quiere preguntar si los inmigrantes pueden aplicar por food stamps o estampillas de comida. So generally, you need to be at least a permanent resident to be able to apply for food stamps. And even then, there is a period of time that you have to be a permanent resident, and generally. And so narrowly, some can. But if you do have questions about that, I would encourage you to talk to DSHS, talk to Latinos in Spokane, or that they can provide you with that information for your case. Verónica, generalmente la gente que aplica por los beneficios de food stamps o estampillas de comida deben ser residentes permanentes. Y incluso después de ser residentes permanentes tienen que tener un cierto periodo con ese estatus para poder solicitar este tipo de beneficios. De todas maneras, te invitamos a que preguntes en el departamento del servicio social a ver si calificas, porque hay algunas excepciones. Yeah, sometimes it varies with mixed status families. So, for example, if one parent may be applying for a residency, but they have children that are citizens, we also recommend that they contact the SHs for that information. Con eso dicho, Jennifer está agregando que nosotros en Latinos en Spokane recomendamos a las familias chequear y confirmar con el departamento del DSHS si usted califica o no, porque a veces los padres de familia no tienen un estatus o no tienen la residencia permanente, pero tienen hijos que son ciudadanos o residentes, entonces sí califican para el beneficio. Entonces es bueno que siempre pregunten. And that's a great point too. With everything we've talked about today with public charge, that specifically concerns the person who is applying for a green card. So if you are applying for a green card and you have U.S. citizen children, them receiving food stamps or them receiving Apple Health or Medicaid, that's not going to reflect, that's not going to inherently, damage your case. If your children qualify, they should be receiving those benefits. Volviendo a lo que estábamos hablando de la carga pública, una cosa que me gustaría aclarar es que si usted está solicitando algún proceso de inmigración
y usted tiene hijos que son ciudadanos americanos y estos hijos tienen beneficios como el food stamps o algún otro beneficio que normalmente a usted le afectaría en su proceso de inmigración, eso no les afecta porque ellos son ciudadanos y ellos están aplicando por un derecho. Eso no afecta su caso de inmigración y no sería usted considerado como carga pública. Thank you for clarifying that. We got another question from Liz. She'd like to know where your offices are located. Yes, great question. Our offices, oh, go ahead, Pat, sorry. También tenemos una pregunta de Liz que quiere saber dónde están ubicadas las oficinas de World Relief. Yeah, so great question. Our offices are located right across from North Central High School. We're at 1522 North Washington Street. That being said, all of our appointments right now are happening remotely. And so please do not come to the office right now. There will be a locked door. So if you do have questions, please call, text, or email. Es una excelente pregunta, muchas gracias. Nosotros estamos ubicados enfrente del High School, Northeast High School. North Central. North Central High School. Y la dirección es 1522 North Washington Street. Pero con eso dicho, no estamos recibiendo personas en este momento de cuarentena y de pandemia. Las puertas de nuestras oficinas están cerradas al público, pero estamos trabajando virtualmente. Todas las citas que estamos haciendo son por teléfonos o por Zoom o inclusive por WhatsApp. Podemos después darles de nuevo el teléfono y el email y el número donde pueden enviar un texto para comunicarse con nosotros. Perfect. Thank you very much for answering those questions and for clarifying and for giving us more insight on what public charge is and how people can navigate that right now during this time of COVID-19. So we'll continue sharing your information and recommending World Relief. Thank you so much for everything that you're doing and for continuing to work during this time. I know that World Relief staff has gotten very creative on how they can do outreach, but the outreach has been immense during this time. So thank you very much. Muchas gracias a World Relief por el trabajo que está haciendo. Yo sé que en este momento es muy difícil y educar a la comunidad se ha vuelto muy creativo. Muchas gracias a World Relief por buscar todas las mejores maneras de educar a la comunidad y de apoyar a los inmigrantes y refugiados. Of course, and if I can say, if you are watching this video not live sometime later and you have questions, please feel free, to send us the questions or just comment them on Facebook so that next time we do something like this, we can answer those right away. Quería agregar que muchas gracias por sus comentarios y si usted está viendo este video en vivo en este momento o lo va a ver en algún otro momento, por favor, incluso haga más preguntas que nosotros estaremos muy felices de contestarle. Perfect. Well, thank you so much for your time, Sam y Patricia. We really appreciate your help today. Thank you. Muchas gracias. Y disculpen los nervios de la traducción. No, lo hiciste perfecto. Muchas gracias. Un aplauso, Patricia. Thank you. She did great. Yeah. Thank you so much. We'll be in touch. Y bueno, y también yo quería agregar, que yo también trabajo en World Relief y soy la persona que hace la educación a la comunidad. Y con los teléfonos que Sam dio anteriormente, cualquier cosa que usted necesite, nosotros estamos abiertos a ayudarle, tenga estatus o no tenga estatus, cualquier ayuda que necesite, comida, servicios, información, por favor no duden en contactarnos porque estamos abiertos y estamos deseosos y felices de poder ayudarle. Sí, es cierto. Patricia ha estado haciendo diferentes eventos con food banks, con conexión de recursos locales, con conexión a recursos de COVID, de todo. I'm very impressed of how World Relief has been doing this massive effort to connect resources during this time. So thank you very much for everything that you're doing. Gracias a ustedes. Ustedes son nuestra inspiración. Thank you. We'll be in touch. Thank you so much. Gracias a todos por participar. Hasta luego. Hasta luego.